Bueno, hermanos, muy buenos días. Mateo 18 del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, te pido por favor que hoy me uses, Señor, que uses estos labios, Señor, para que tu evangelio sea realmente anunciado, realmente predicado, que sea realmente entendido por cada uno de nosotros, para que nos hagas comprender la sabiduría que viene de ti, Señor, que nos hagas cada día más como niños, Señor, como niños verdaderos en Cristo, Señor, niños en Cristo, Señor. Ayúdame a dar claridad con esta parábola, a que nada de lo que diga sea usado para confusión, Señor, sino que sea claridad para nuestra mente, nuestro corazón. Y Padre, y que tu Espíritu Santo gobierne cada palabra, cada cosa, Señor, en el Espíritu. Por favor, que yo hable y no en la carne. Cualquier cosa que diga, Señor, te lo pido, por favor, como siempre te lo pido, que sea en el Espíritu y no en la carne. Pon que mis hermanos todos estemos atentos, que no haya distracciones, que los bebés chiquitos, Señor, no generen distracciones, a sus papás, Señor, y cualquier cosa que pase, pues que los puedan manejar fácilmente, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Cristo, y con el gobierno, la guía y el poder del Espíritu Santo hemos orado al Padre, al Señor de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, parábola del pequeño niño. ¿Cuál es el énfasis de la parábola, hermanos? Bueno, vamos a ver, cuatro capítulos, una introducción muy corta, un segundo capítulo que es la autoexaltación, ¿quién es el mayor? Es lo que preguntan los discípulos. En un tercer capítulo vamos a ver, seamos como niños, porque esos son los que entran en el reino de los cielos. Y en un cuarto capítulo vamos a ver el trato a los niños, que es la iglesia. Hermanos, ¿cuál es el primer capítulo, la introducción? ¿Cuál es el énfasis de la parábola? Que los niños son un ejemplo y referente para los que quieren entrar al reino de los cielos. Es un referente. De manera general, los niños ya vamos a explicar, y lo vamos a explicar de manera ya más detallada de qué trata, qué es lo que nos quiere decir esta parábola. Hermanos, Mateo, si ustedes miran aquí, Mateo inicia el capítulo con esta parábola. Después, ¿qué pasa? Viene y habla de las ocasiones de caer, y sigue hablando de los tropiezos. Dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Y sigue hablando e introduce la parábola de la oveja perdida. Y si ustedes miran la parábola de la oveja perdida, mira lo que dice en el verso 10: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Esos niños que entran en el reino de los cielos no son necesariamente los niños que conocemos, sino está hablando desde la iglesia, hermanos. Y nos dice que a menos que nosotros seamos como los niños en sus características generales, y aquí enfatiza una característica principal, que ya la vamos a ver, que es el creer incondicionalmente al Señor, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos, hermanos. No podemos entrar en el reino de los cielos. También está en Marcos, también está en Lucas, esta misma parábola, y en los dos casos, tanto en Marcos como en Lucas, está en la parte que los discípulos le dicen al Señor que habían visto a unos que estaban predicando, pero como no estaban con el Señor Jesús, le dijo que si se los prohibían. Y el Señor les dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estas personas estaban rechazando a otros que eran del pueblo de Dios, rescatados por la sangre de Cristo, de los cuales el Señor había venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido a esos niños. Entonces, digamos que también tiene que ver con eso, hermanos. Matthew Henry dice: a muchos que les gusta oír y hablar de privilegios y de gloria están dispuestos a evitar
los pensamientos acerca de trabajos y problemas. Nuestro Señor puso ante ellos un niñito, asegurándoles con solemnidad que no podrían entrar en su reino si no eran convertidos y hechos como los pequeños. Cuando los niños son muy pequeños, no desean la autoridad. A ellos no les interesa ese tipo de cosas. No consideran las distinciones externas. Ellos no se fijan en esas cosas. Ellos no tienen problema con esas cosas de manera general. Son enseñables los niños. Hermano, y esto es uno de los énfasis que vamos a hablar hoy. Son enseñables. Usted al niño le dice, Dios creó los cielos y la tierra, y el niño no tiene problema con creerle eso. Pero usted le dice a alguien grande, Dios creó los cielos y la tierra, y empieza a racionalizar. No, la evolución, el Big Bang, bueno, tantas cosas. Usted le dice a un niño, yo hablaba con un hermano, espero que no se vaya a molestar, pero simplemente es para tomar como ejemplo. Usted le dice a un niño, Dios hizo la creación en 6 días, y el niño lo cree. Primer día hizo esto, segundo día hizo esto, porque además la Biblia lo dice. Pero usted le dice a un grande, Dios hizo la creación en 6 días, y dice, no, ¿cómo va a ser en 6 días? La evolución, un año es como, ¿cómo es? Un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, entonces eso tuvieron que haber sido millones y millones y millones de años. Somos incrédulos, pero los niños no. Los niños, usted le dice que hay un Dios creador en los cielos, que hizo todo, un Dios que gobierna, que nos dirige, que siempre nos está mirando. Usted les habla de un cielo, de un infierno, y ellos lo creen de manera general. El problema es cuando ya empiezan a crecer. Entonces, son enseñables y dispuestos a confiar en sus padres. Verdad es que pronto empiezan a mostrar otras disposiciones, y a edad temprana se les enseñan otras ideas. Pero son características de la infancia los que los convierten en ejemplos adecuados de la mente humilde de los cristianos verdaderos. Ciertamente necesitamos ser renovados diariamente en el espíritu de nuestra mente, para que lleguemos a ser simples y humildes como los pequeños, y dispuestos a ser el menor de todos. Estudiemos diariamente esto y examinemos nuestro espíritu, hermanos. Este era muy corto, voy a entrar en un segundo capítulo que es la autoexaltación. ¿Quién es el mayor?, preguntan los discípulos. Dice en el verso 1 de Mateo 18, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mírenlos estos, grandes. ¿Qué es lo que les está interesando en este momento? ¿Quién iba a ser el más grande entre ellos? ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a estar arriba? ¿Quién iba a tener más poder, más posición, más estatus? Mire, en Lucas también está. En Lucas dice que ellos habían entrado en una discusión. Dice, entonces entraron a la discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Siempre pasa. Sigue sucediendo, hermanos. Sigue sucediendo. En Marcos 9:33 la misma cosa. Dice, les dice el Señor, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a estar primero? ¿Quién iba a tener el mayor estatus? No, pero eso sí, no pelean por quién quiere servir o quién quiere hacer los trabajos más, ¿cómo se dice eso? Más humildes, por decirlo de alguna manera. En el comentario bíblico dice, los discípulos habían estado disputando sobre el rango o posición. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso es lo que les importaba. Con qué rapidez el pesar causado por la predicación de Cristo acerca de su profunda humillación y muerte había dado lugar a la codicia y la exaltación. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en Mateo 17, el Señor les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera, pero se entristecieron. Y seguido en el capítulo siguiente ya está diciendo, bueno, pues ya se va a morir, lo van a entregar, vamos a ver quién es el que queda como con la herencia. ¿Sí me hago entender lo que estaba pasando ahí? Eso es lo que están haciendo los discípulos. Sin embargo, hombres como estos había escogido Jesús para que fuesen sus discípulos. Por hombres como estos iba a poner su vida. Vemos más claro la grandeza y el carácter soberano del amor elector del Padre, un amor inmerecido por pura gracia, hermanos. Ya lo vamos también a desarrollar un poco. Entonces, hermanos, estas personas, y es un reflejo de lo que sigue pasando, y espero que no seamos nosotros, muchas de estas personas quieren ser
pastores, evangelistas, digamos dentro de la iglesia. Voy a hablarlo dentro de la iglesia, también aplica en el mundo, pero estamos hablando de la iglesia. Quieren ser pastores, evangelistas, misioneros, pero ni siquiera quieren servir en la iglesia. Eso es absurdo, hermano, eso no se puede. El que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Y si sirven, si hacen un servicio, es solamente buscando escalar y llegar a una posición. Y eso obviamente solo el Señor lo sabe. Y eso después, pues seguramente el Señor sacará la luz cuando tenga que sacar, si lo saca o no lo saca, bueno, etcétera, etcétera. Pero hermanos, ese es el punto. Estas personas siempre están buscando exaltación. Les decía, una posición, un estatus, dirigir, ellos quieren es poder. Ellos les encanta por eso las jerarquías. Les encantan las jerarquías, porque la jerarquía le permite a ustedes ir como avanzando. Entonces, columna A, columna B, columna C. Bueno, son muy característicos en las iglesias. Claro, piramidal, les encanta. Y la palabra de Dios nos muestra que en la iglesia no hay pirámide, no existe eso. Hay simplemente diferentes responsabilidades, pero todos somos hermanos y solo tenemos un maestro, el Cristo, y nosotros lo servimos a Él, hermanos. Pero hermano, esto lo único que muestra es el orgullo y la soberbia del corazón humano. No quieren ser siervos, ellos de verdad no quieren ser siervos, hermanos. Miren, vamos a ver dos ejemplos. Váyanse a Lucas 22, 24 y 30. Lucas 22, del 24 al 30, hermano, vamos a leer. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mírenos. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Ojo acá, hermanos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, no es el que se sienta a la mesa. Dice el Señor: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, hermanos. Entonces, miren, como siempre, la misma historia. Estamos disputando o preguntando, disputando sobre quién de ellos sería el mayor. Lo mismo que en la parábola que estábamos viendo en la parte de en Lucas y en Marcos, que nos lo referencia más claramente lo de la disputa. Dice: miren, los reyes de la tierra se enseñorean de ellas, les dice, pero no así entre vosotros. Los gobiernos, los presidentes, la maldición de la sociedad. Esa es la maldición que pasó en el pueblo judío. Pidieron rey, dijo: listo, yo les voy a dar rey, tranquilos. Pero miren, tomarán a sus hijas, los explotarán, serán ustedes esclavos de ellos. Eso es lo que va a pasar. Yo seguimos. Yo no digo que no debamos obedecer a las autoridades, claro, hay que obedecerlas, hermano, pero es que ponemos nuestra confianza en ellos. Y cuando digo obedecerlas se refiere a todo lo que no vaya ni contradiga la palabra de Dios, hermanos. Pero mire, así pasa en el mundo. Así pasa en el mundo, hermanos. Pero no así entre vosotros, dice la palabra de Dios. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y pone el ejemplo del mismo. Dice: ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro, se supone que el que se sienta a la mesa tiene a alguien que le está sirviendo. Pero mire lo que dice el Señor: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como el que sirve las mesas. Nos muestra el ejemplo de nuestro glorioso Cristo, hermanos. Váyanse a Mateo 20, del 20 al 28, hermanos. También otro ejemplo. Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo:
¿qué quieres? O sea, el Señor le pregunta. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, las palancas, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Le dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, le está diciendo, sí, usted va a probar de ese vaso, porque usted no solamente se le va a conceder creer en Cristo, sino padecer por Él. Van a haber pruebas, dificultades, tribulaciones, va a haber persecuciones. Sí, a la verdad usted en eso tiene razón, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. O sea, ¿sí ve? El hombre está buscando la fácil, está buscando el sentarse a la derecha, pero no está buscando el camino para ese fin, digámoslo así. Eso es lo que buscamos nosotros generalmente. Dice, pero sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, o sea, los demás discípulos, se enojaron contra los dos hermanos, por supuesto. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que vuelvo y explicar lo de los gobernadores, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermano. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser evangelista? ¿Quieres ser misionero, hermano? Comencemos primero por servir. Igual ese no es el objetivo de nosotros al venir a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia pensando, es que esto, hermano, uno viene, hermano, y eso solo lo sabe el Señor. El Señor sabe cuando nosotros de verdad servimos incondicionalmente, porque entendemos que cualquier servicio para la obra de Dios es una gloria, porque le estamos sirviendo a un ejército celestial, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanos. Entonces, estas personas, vemos otros ejemplos. Estas personas dicen, soy hijo del Rey. Yo voy a Cristo y quiero casa, carro y beca. Son personas que están buscando ese estatus, posición, poder. Entonces, claro, como soy hijo del Rey, entonces yo merezco casa, carro y beca. Y van al Señor por ese tipo de cosas. Por eso usted los ve diciendo, declaro y decreto. Porque como soy hijo del Rey, entonces yo le doy órdenes a Dios, le doy órdenes a la naturaleza, y terminan haciendo es pura magia y brujería. Ellos dicen, es que yo soy cabeza y no cola. El Señor me puso como cabeza y no cola. Entonces yo por eso estoy hecho es solamente para ser presidente de la república, o gerente en una empresa, o si acaso, bueno, pastor de pronto, eso me sirve. ¿Sí me entiende? Entonces siempre están pensando en esas cosas. Y eso es muy característico de la teología de la prosperidad y de algo que se llama hoy el dominionismo, el kingdom now, el reino aquí y ahora. Hermanos, igualito hoy pasa, como los judíos de los tiempos de Cristo, muchos hoy terminan haciendo lo mismo. Quieren los beneficios del evangelio, es decir, las cosas materiales, pero no los deberes del evangelio. Cristo como siervo, pero no Cristo como Señor. Esa no es la actitud de ver el reino de los cielos, el evangelio, la vida cristiana. Más bien, hermanos, sigamos el ejemplo de Juan el Bautista, por ejemplo. Mateo 11, del 8 al 11, hermanos. Mateo 11, del 8 al 11. Mateo 11, del 8 al 11, hermanos. Mira, hermanos, Juan el Bautista no buscaba ni exaltación ni comodidades. Él buscaba servir a su Señor. Mateo 11, del 8 al 11. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Pregunta el Señor. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, hermanos.
Mire, hermanos, este es el ejemplo que nosotros deberíamos tener. Mire, dice, o sea, Juan el Bautista no era un doctorcito, como pasa hoy, perdón la expresión, a ver si me lo entienden, no era un doctorcito como pasa hoy. No era de esas personas, como hoy sucede en el Evangelio, como publicaba un hermano en estos días. Sí, hoy no tenemos dentro de la iglesia reformada, por ejemplo, ya los superapóstoles y nada de esas cosas, pero sí tenemos los señores, los senior, pastores senior. Ahorita se han inventado una cosa dentro de los reformados. Entonces por eso usted ve evento, la foto, PhD, no sé qué, estudios en no sé dónde, estudios en sí sé más. Y claro, entonces ¿por qué la gente va? Por esta persona. ¿Por qué no volvemos a los tiempos bíblicos, hermano, en los cuales nos reuníamos y cuando la gente venía era porque quería escuchar la palabra? No habían protagonistas, hermano. No habían protagonistas. El único protagonista era el Señor con su santa palabra, hermanos. Y eso fue lo que hizo Juan. Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de ni siquiera desatarle los cordones a mi Señor. Y yo vivía en el desierto, comía miel y comía, ¿cómo se llama? Langostas. Era el único que comía, langostas grillos, no, me refiero no langostas, eran grillos. Sí, saltamontes, perdón, esa es la palabra, saltamontes, hermano. Y vivía con pieles de camello el hombre. Hermano, y dice el Señor que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él buscaba exaltar al Señor. Él no quería títulos, no quería posiciones, no quería nada de esas cosas, hermano. Y el Señor lo exaltó hasta lo sumo, hermanos. Y yo no estoy diciendo que usted ahorita tenga que irse a o sea, yo no quiero decir eso, hermano, para que me entienda, porque a veces entendemos mal las cosas. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Juan el Bautista, Cristo, nunca buscaron este tipo de cosas. En cambio, muchos de sus discípulos, aunque después de la resurrección ellos ya cambiaron mucho su forma de pensar, porque ya tenían el poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Ya usted no ve a un Pedro haciendo lo mismo del antiguo haciéndolo en el nuevo. Usted no los ve, porque ya Cristo había resucitado, hermanos. Estas cosas sucedieron antes de la cruz, antes de la resurrección, hermanos. Y Dios los exaltó. Voy a entrar a un tercer capítulo, que es un poco más largo. Seamos como niños, hermanos, seamos como niños. Y vamos a explicar qué es ser como niño. Hemos hablado, no hemos todavía entrado, digamos, en materia. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Verso 2, verso 4, hermano, verso 2, verso 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, primero, en esta parte, seamos como niños. Primero, los niños estaban en medio de Cristo, estaban con Cristo. Mire, dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo coge Cristo, los pone en medio de ellos, hermanos. Mire, el comentario bíblico dice esto. Los niños se sentían atraídos al Señor Jesús, querían estar con Él. El Señor llama a este pequeño a su lado y lo pone en medio de todos estos hombres grandes, quizás en una posición tal que el niño estaba frente a todos ellos. El niño no tenía miedo, estaba al lado mismo del Señor. Luego el Señor lo tomó en brazos, donde podría sentirse perfectamente cómodo y podía mirar cara a cara al Señor Jesucristo, hermanos. Mira, hermanos, una persona era considerada un niño hasta los 12 años en el Antiguo Testamento. Hasta los 12 años era considerado. Y a partir de entonces no era adolescente, como hoy. Hoy se inventaron, la psicología se inventaron esas divisiones, como hoy, sino un joven adulto con las responsabilidades concernientes. Antes de los 12, un niño o una niña eran considerados incluso inferiores, entre comillas, y lo pongo entre comillas, ¿en qué sentido? En que no tenían realmente muchos derechos, eran incapaces de tomar decisiones, estaban totalmente bajo la custodia y el cuidado de sus padres, hermanos, pero no tenían derechos ellos en ese momento. Pero lo que hace el Señor ahorita es, dice, mire, los niños en el templo, acuérdense que cuando se reunían en el templo,
los hombres, las mujeres estaban como afuera con los niños, y los niños estaban, y los hombres llegaban allá en una posición más al frente del Señor. Pero el Señor viene y derriba todo ese tipo de cosas, las derriba. ¿Por qué? Porque lo pone en medio de ellos. Dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Ahorita vamos a ver esa cita. Hermanos, entonces el Señor, por eso los discípulos, vayan a Marcos 10 del 13 al 16. Por eso los discípulos, ¿qué hacen? Cuando el Señor los atrae, empiezan a quitarlos como del medio, porque venían con ese disco duro de las tradiciones judaicas. Marcos 10 del 13 al 16, hermano. Marcos 10 del 13 al 16, eso también está en Lucas y en Mateo. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermano, hoy hacen lo mismo las iglesias. El Señor, el día del Señor, domingo, no dejen que los niños vengan y escuchen la palabra. Póngalos por allá, póngalos a jugar y por allá pínteles algún arca de Noé y creen que eso los están evangelizando con eso. Comenzando porque los que la están cuidando se están perdiendo el servicio. ¿Sí ven? No, es que los niños no pueden entender la palabra, ellos son muy chiquitos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no que no pueden entender la palabra? La terminan entendiendo más que usted y yo, porque no están cuestionando. La entienden más, la esencia del evangelio por lo menos sí la entienden, hermanos. La entienden mucho más que usted y yo. No, es que eso hay que poner allá, porque es que pobrecito el niño, es que como a mí me dijeron que es que la psicología y la pedagogía infantil me dice a mí que un niño hasta los 6 años es no sé qué, de 6 a 12 no sé qué, después adolescente, después joven adulto, bueno, y un poco de cosas que se inventó esto. Eso no pasaba antes, hermano. Eso no pasa, ¿saben qué es lo que pasa? Es que nosotros no creemos en el poder de Dios para salvación. No creemos en el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Los padres traen a los niños. Claro, seguramente hay cosas que los niños no van a entender, lógicamente. Entonces, la responsabilidad de los padres es ir en la casa y complementarle la enseñanza que será acá. Los niños acá aprenden disciplina. Aprenden que no vienen a la iglesia a jugar. Aprenden que vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Aprenden reverencia, disciplina. Mire, aquí un niño que queda 3 horas sentado, tranquilo. Eso no pasa con los niños del mundo. Eso no pasa con los niños de las iglesias modernas. Gloria a Dios y que el Señor siga glorificando esto en esta iglesia, hermano, y que nosotros no nos dejemos amedrentar. Ay, es que ahorita van a llegar muchos niños, entonces ahí sí tocó hacer iglesia infantil o cosas de eso. No, hermanos, el Señor honra su palabra y a veces tendremos incomodidad. No hay problema, hermano. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, hermanos. Ay, hermano, mire, es grato ver las muchas referencias en los evangelios de niños alrededor del Señor y su amor hacia ellos. Ya dijimos una de estas, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. En Mateo 21, por ejemplo, del 15 al 16, ¿qué dice? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo, ojo acá, y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron que alabaran al Señor los niños, y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? Y le dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Qué bonito, hermanos, qué bonito, de verdad, qué bonito, hermanos. Ustedes ven eso. Nosotros ojalá fuéramos así, hermanos. Es la perfecta alabanza, dice la palabra de Dios. Qué bonito eso, hermanos, qué bonito, de verdad. Y claro, y ahí salían los fariseos diciendo que cómo era posible que estos niños, pero qué tanto ruido que hacen. Estaban glorificando al Señor, estaban alabando al Señor. Venía el Rey de gloria, lo estaban viendo, decía, Hosana al hijo de David. Y no faltaba el que salía y dijera, no, deje que no diga eso. Claro, porque estos eran unos
apóstatas de la fe, eran personas que habían cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y aunque vieran los milagros, aunque vieran a Cristo, lo rechazaban. Mire, también los vemos cuando alimentó a los 5,000, a los 4,000, dice, eran los que habían comido, 4,000 o 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, hace una específica de los niños, también los menciona ahí, hermanos. Mira, hermanos, dice ahí más adelante en Mateo 18, dice en el verso 3, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, el comentario bíblico nos dice esto. Lo que quiso decir era esto: vosotros habéis estado discutiendo acerca de quién será el mayor en el reino de los cielos, como si estuvieras tan seguros de estar ya en él y de estar destinados para su futura manifestación en gloria. Pero si continuáis en el actual estado de mente y de corazón, en que cada uno de vosotros está ansioso de ser más grande que sus compañeros y de señorear sobre ellos, seréis excluidos. ¿Por qué? Porque no eran, así de sencillo, no eran. Entonces, muy ciertamente, ni siquiera entraréis en él. El Señor Jesucristo exige a sus discípulos que se vuelvan, es decir, que se conviertan de su ambición mundanal y de su vulgar egoísmo. Entonces, los niños entrarán en el reino. Mira, hermanos, algunas cualidades de los niños, hermanos. Vamos a ver algunas cualidades de manera general. De manera general. Habrán excepciones, lógicamente, pero de manera general. Los niños, hay sencillez, hay franqueza en los niños, de manera general. Los niños generalmente, aunque pueden decir mentiras, de hecho las dicen, de manera general no las dicen, como nosotros. Ellos no maquinan decir una mentira de manera general, aunque haya excepciones. Sin malicia, ellos no son maliciosos como usted y como yo. Ellos no tienen pretensiones terrenales realmente. Ellos creen sin cuestionar, hermanos. Ellos creen sin cuestionar. Ellos se sorprenden fácilmente, nosotros no. Ellos tienen humildad, ellos tienen confianza, ellos tienen obediencia, ellos confían en sus padres. Lo que sus padres le dicen para ellos es la última palabra. Por eso la gran responsabilidad de enseñar bien a los hijos. Ellos son obedientes de manera general. O sea, yo no digo que el niño no nazca con una naturaleza caída, claro que nacen, y al niño hay que enseñarle, pero hermanos, son enseñables más que nosotros los grandes. Los niños también son débiles, son indefensos, son limitados en fuerza y en conocimiento. Son muy tiernos los niños. Por estas cosas los amamos nosotros y nos parecen hermosos y los cogemos y queremos estar con ellos. Pero el Señor enfatiza especialmente una cualidad en esta parábola, y esa es la que queremos sobre todo enfatizar: la humilde confianza plena en Él. Porque dice de estos pequeños que creen en mí, que creen en mí. Eso es lo que el Señor exalta acá, o resalta acá, los que creen en Él. Entonces eso es lo que el Señor enfatiza, la humilde confianza plena en el Señor Jesucristo, que creen en mí. Mira, hermanos, yo les decía eso al principio. Entonces los niños, usted les enseña el Génesis, ellos lo creen, les enseña quién es Dios, ellos lo creen, le enseñan la Biblia, le enseñan el cielo, el infierno, ellos lo creen cuando sus padres lo enseñan. Pero tristemente, cuando salen al mundo y allá les meten y los adoctrinan con la, ¿cómo se llama eso? Con la filosofía secular, el humanismo, todas estas cosas, pues claro, ya le terminan dañando el cerebro a estas personas. Por eso la importancia de que los padres se encarguen de esas cosas, hermanos. Pero mire, hermanos, a diferencia de los que son como niños, hay unos que no son como niños, pues es lo contrario, lógicamente. Son personas que siempre están peleando con la palabra de Dios. Son personas que siempre están peleando con la Escritura. Siempre la están peleando. Están buscando siempre hacerle el quite a obedecer al Señor. Siempre están buscando hacerle el quite a obedecer al Señor. ¿Para qué? Pues para no obedecerla, lógicamente. Hay otros que están buscando encontrarle errores a la Biblia.
Entonces ellos no hacen, mira, el niño siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿por qué lo hace? Porque él quiere aprender más. Él cree y él simplemente está indagando en aprender más. Pero el hombre no regenerado está tratando de buscar ese por qué, es para ver dónde le encuentro el error a la Biblia. Para decir si la Biblia no era verdad. Entonces yo ya me libero y yo ya no obedezco la palabra de Dios. Eso hace mucho el ateo. No son mansos y humildes de corazón. Realmente, son orgullosos, son duros. Ellos no van a ella como el creyente de Berea, verdaderamente, sino como el necio. Ellos quisieran que no fuera la verdad para librarse de ella. Esa es la realidad, hermano. Y eso sucede con muchos cristianos. ¿Por qué? ¿Usted cómo lo ve, hermano? Personas que arrancaron bien en el evangelio. Firmes parecían, firmes. Y apenas vieron algo en la palabra de Dios que les daba licencia para irse al mundo, lo empezaron a hacer. Son ellos, esos son, usted los ve, los Marcos Will, los Jesús Adrián Romero, los Alex Campo, todos ellos. Usted los veía predicando el evangelio en un momento, pero estas personas no aguantaron el camino estrecho. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta sencillamente. Ladrones y salteadores. Entonces en el camino vieron cómo podían evadirse de la responsabilidad, del yugo para ellos pesado de la ley de Dios. No son como niños realmente, no son como niños realmente. Entonces se envanecieron en sus inútiles razonamientos, como dice la escritura en Romanos 1. Se envanecieron. Entonces terminaron en cuanta herejía usted no se imagina. Usted ya los escucha. El hijo de Jesús Adrián Romero, usted lo escuchará hablando de la obra de Cristo en la cruz. Es terrible lo que enseña ese muchacho. Hermanos, son rebeldes estas personas. Son como aquellos judíos que le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Es decir, a los pequeños. Él lo quiso hacer el Señor con estos judíos debajo de sus alas, y no quisiste, porque no eran como niños realmente. Él lo quiso hacer el Señor con estos judíos. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Mas al cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Mire, estas personas dentro de la iglesia son los que se conocen como la teología liberal. ¿Qué son estas personas? Estas personas dudan de todos los milagros de la Escritura. Entonces todo lo quieren racionalizar. Ellos no pueden entender que Dios es soberano y obra sobrenaturalmente. Tiene poder para hacer milagros hoy, hermano. Lo sigue teniendo. Son personas que le creen más a la ciencia, a la medicina, que lo que dice la Escritura. No son como niños, no pueden creer que el Señor obra sobrenaturalmente, hermanos. Y cuando me refiero a ciencia, me refiero a la falsa ciencia, porque la verdad de la Escritura, o sea, la verdadera ciencia jamás va a contradecir la Escritura, hermanos. Jamás la va a contradecir, pero es que lo que tenemos hoy como ciencia no es ciencia, hermanos. Por si no lo saben, se llama pseudociencia, porque no es comprobable, medible, ni repetible, ni demostrable. No es ciencia, es pseudociencia, y eso es lo que le enseñan a sus hijos en el colegio. Y de eso los están alimentando. Y por eso cuando crecen están peleando con la palabra de Dios. Y creen en el Big Bang, creen en el mono, creen en todo este tipo de cosas y barbaridades. Y no creen en la obediencia a la Escritura. Ese es el problema, hermanos. No son como niños. Miren, Lucas 10, hermanos, Lucas 10, 21 al 24. Mire, esto es muy bonito, hermano, y ojalá nosotros seamos de estos. Lucas 10, del 21 al 24. Vayan allá para que la leamos. Nos dice la Escritura, hermanos: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, hermanos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, hermanos. Hermanos, mire, esto fue escondido de los sabios y entendidos de este mundo y fue revelada a los niños, hermanos, a su iglesia, a su pueblo, a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, a los que reciben la palabra con mansedumbre, a los que no están peleando con la palabra, porque el Señor le ha dado ese don de recibir la palabra así. Hermano, fue dada a nosotros, fue dada a nosotros. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades fue revelado ahora a sus santos, a la iglesia, hermanos. Fue revelado a nosotros. Eso es pura gracia, hermanos. Pura gracia, hermanos. La salvación, sea en su etapa inicial, en su continuación o en su etapa final, es un don inmerecido, hermanos. Aún la fe es un don, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, hermanos. Queda excluida toda jactancia humana. Dice Romanos, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, hermanos. Hermanos, ese es el problema. Los que no son como niños tienen que ver para creer. Nosotros no, hermanos. La ley de la fe, hermanos, es que es creer sin ver. Ha sido revelado a nosotros, hermanos. Nosotros no estamos como los judíos, y los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para ellos tropezadero, para los primeros judíos, y para los otros locura, hermano, pero para nosotros poder de Dios, hermano. Dice Jonathan Edwards, hermano, mire, antes de eso, hermano, entonces, ¿esto qué es lo que nos muestra? Que solo Dios recibe la gloria, solo a Él se le da la gloria, hermanos. Jonathan Edwards dice: muy a menudo me ha parecido a mí delicioso el estar unido a Cristo, tenerlo a Él por mi cabeza y ser un miembro de su cuerpo, también tener a Cristo por mi maestro y profeta. Yo de seguido pienso, con dulzura y anhelos palpitaciones del alma, el ser un niño pequeño, agarrándome de Cristo para ser conducido por Él a través del desierto de este mundo. Por eso en Mateo, lo que leímos ahorita, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ha sido muy dulce frecuentemente para mí el recibir la salvación de Él, siendo yo pobre en espíritu y estando bastante vacío en mi ser, humildemente exaltarlo a Él únicamente, cortado completamente de mi propia raíz, cambiar de dirección para crecer por dentro y fuera en Cristo, para que sea el todo en todo, y vivir por fe en el Hijo de Dios, una vida de humildad, con una genuina confianza en Él, hermanos. Hermanos, entonces, más o menos, hablando de lo que son los niños, aquí nos sigue hablando de la humillación, hermanos, para ser el mayor, porque los que se humillan serán exaltados, dice la Escritura. Dice acá, en el verso 5, dice aquí, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, hermanos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, el creyente verdadero, el genuino, se ha humillado ante el Señor. Es como un niño en este aspecto. Él entrará al reino de los cielos. Él será exaltado. Hermanos, y eso nos lo muestra. Mira, el Señor había enseñado la virtud y la gloria de humillarse en muchas partes de la Escritura. O sea, estamos en la humillación. Estamos en la humillación. ¿Cómo lo vemos? En las primeras 4 bienaventuranzas, allá en Mateo 5. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, o sea, eso es humillarse. Pobre de espíritu es humillarse. Los que lloran por sus pecados, por sus delitos, por todo lo que le han hecho al Señor. No el que llora por llorar, sino el que llora por estas cosas, serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos otros estaban buscando la tierra en aquí, el reino aquí y ahora. Pero dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad cuando Cristo vuelva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
quieren hambre y sed de justicia de Cristo, quieren ser justificados, necesitan del médico divino, necesitan que alguien los salve, necesitan que alguien se interponga entre el Dios eterno y el Hijo de Dios, entre el Dios eterno y la ira de Dios, hermanos. Necesita que alguien se ponga, y ese alguien es Cristo. Ellos saben que ellos no se pueden poner, ellos saben que ellos no pueden en sus propias justicias, y por eso necesitan la justicia del Hijo de Dios. Necesitan ser vestidos del manto de justicia de Cristo. También nos lo muestra con el elogio al centurión al sanar a su siervo. Estamos en la humillación. Mira lo que dijo el siervo: yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y qué le dice él? ¿Qué le dice el Señor al centurión? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros no tenemos fe, hermanos. No tenemos fe. O nos falta por lo menos mucha fe. Con la mujer cananea, cuando pidió que liberaran a su hija porque estaba endemoniada, ella dijo: mire, yo estoy aún dispuesta a comer como los perros que comen las migajas que caen debajo de la mesa. ¿Y qué le dice el Señor? Grande es tu fe. Eran como niños, hermanos. Estaban dispuestos a humillarse delante del Señor. No estaban buscando posición, estatus, nada de estas cosas. Solo querían ser saciados de Cristo, saciados del Señor, saciados del agua de vida, saciados del pan de vida, saciados de sed de justicia. Tenían hambre y sed de justicia. También la enseñaba continuamente por medio de su vida y obra, hermanos. ¿Cómo nos lo muestra? En muchas maneras. El Señor, siempre que hacía un milagro, decía: no digan nada. ¿Recuerdan? Muchas veces lo vemos: no digan nada. Pero hoy nosotros hacemos cualquier cosa, Facebook, no sé qué, mostrando nuestras buenas obras. El Señor decía: no digan nada, no digan nada. Salimos a predicar y ya estamos compartiendo fotos. ¿Cómo soy yo de evangelista? ¿Cómo soy yo de no sé qué? Hago una buena obra, voy y le ayudo a un pobre y ya estoy diciendo que lo ayudé. Voy y hago una buena obra en cualquier lugar y ya estoy compartiendo, para que vean que mis buenas obras, que yo como soy de bueno. El Señor decía: no diga nada. No contenderá ni voceará, dice ahí la Escritura, ni nadie oirá en las calles su voz, haciendo referencia a la humildad de Cristo en este caso. Nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren qué más dice de Cristo, mostrando su humillación. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, Dios mío, sobre un pollino, hijo de animal de carga, hermanos. Imagínense. El Hijo de Dios, el que hizo todo, hermanos, entró allá en un burrito, hermanos, para que se cumpliera la Escritura, hermano. Porque eso es locura para la sabiduría humana y es tropezadero para el judío, hermanos. Ya lo habíamos leído. Él dice que cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o quien sirve. Dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él vino a servir, hermanos. Él vino a lavar los pies de sus discípulos. Nos lo muestra como ejemplo a nosotros, para que nosotros también hagamos esas cosas. No literalmente ir a lavarle los pies a una persona, pero sí ir a servir. Eso nos muestra el servicio, que nosotros debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa, hermanos, por el Señor. Dice el Señor que por amor a vosotros se hizo pobre. Dice la Escritura de Él que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos, porque nos heredó un reino eterno, hermano, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no miran ni hurtan. Mire, también nos dice que Él no estimó ser igual a Dios y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y siendo semejante a los hombres se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Eso lo hizo el Hijo de Dios, y nosotros no somos capaces de hacer nada de estas cosas, hermanos. Nada, ni siquiera las cosas más sencillas que podríamos hacer, hermanos. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra, y confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Pero, hermanos, a diferencia del incrédulo, el incrédulo no se humilla ante el Señor. Él todo lo cuestiona, como les decía. Él no entrará al reino de los cielos. Él será humillado en ese momento.
Vamos a ver unos ejemplos. Los fariseos, Mateo 23, del 5 al 12. Mire cómo operan los fariseos, y esperemos que nosotros no seamos así, hermanos. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, lo que les decía ahorita. Todo lo hacen, todo es para que los miren. Siempre quieren llamar la atención de sus buenas obras, inclusive siempre están, llamando la atención de todas las maneras. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, como hoy. Pastor, Juanito, no, pastor, es que es pastor, entonces a mí usted me tiene que decir pastor. ¿Cómo le van a decir a él por el nombre? Hermano, pasa lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. O reverendos, y usted no les puede llamar por el nombre porque, mejor dicho. Esto también lo vemos mucho con el papado, ¿no? Y la curia romana. Los títulos, todas esas, ¿cómo se llama eso? Los nombres que le dan. Las órdenes. Bueno, sí. La jerarquía, no, pero tiene un nombre. Los títulos que ganan cada vez que van haciendo estas cosas. Pero vosotros, dicen, vosotros, no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, eso no quiere decir que no hayan labores en la iglesia. Claro, en la iglesia hay pastores, no estamos diciendo que no, hermanos. Hay maestros en la iglesia, hermano, pero el problema es cuando usted se quiere esos títulos y quiere que lo llamen y ¿sí me entiende? Es esas cosas, hermanos. Dice, no queréis que os llamen así, no queréis que os llamen así. Mire, lo vemos también con el fariseo y el publicano puesto en pie, hermanos. ¿Qué decía el fariseo? Oraba mostrando sus buenas obras. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Claro, él estaba yendo a donde el Señor, no humillado, sino mostrando parte de sus justicias. ¿No ven? Gracias porque yo no soy tan malo como ellos. Pero mira todo lo que yo hago, Señor. Mira todo lo que yo hago por ti. Mira todo lo que yo hago por ti. Ay, pero más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Hermanos, entonces debemos ser humildes, no debemos ser soberbios, nos lo dice la Escritura. Pero también con quienes, con aquellos que velan por nuestras almas, hermanos. Pastores, incluso hermanos, y lógicamente el Señor, que es el que gobierna todo por encima de todas las cosas. Vayamos a 1 de Pedro 5, del 5 al 6, hermano. Dice, 1 de Pedro 5, del 5 al 6. Dice, igualmente jóvenes, miren, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Sí ven? Entre todos también sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Lo que estamos hablando, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, hermano. Hermanos, ese es el problema. Hay gente que no se le puede decir nada, hermanos. Hay gente que no se le puede decir nada. Y muchas veces pasa aquí dentro de la iglesia, muchas veces nos pasa en privado también. Pasa, no se les puede decir nada. Eso da miedo hablarles, muchas veces. Da miedo hablarles.
Miren, pero son personas que tampoco, o sea, para ellos no colaboran, no sirven, ellos no están dispuestos a hacer ningún trabajo bajo. Ellos no, solo que me pongan a predicar o a enseñar, pero yo cosas bajas no hago. Claro, nunca lo va a decir así, lógicamente, nadie va a decir esas cosas así, pero en su actitud se nota. Y también, como les decía, para recibir la exhortación, hermano. Pero hermano, veamos a este niño, mirando confiadamente al Señor. Todos sus discípulos, dice, cualquiera que sea como ellos, como los niños, debemos ser como este niño. Debemos aprender, hermanos, ojo acá, que el único camino para subir es descender, hermanos. Queremos ser grandes, hagámonos pequeños. Queremos subir, rebajémonos. Queremos reinar, sirvamos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, hermanos. Ese es el mayor. Hermanos, ahora, ser como niño no es ser una persona inmadura, ¿no? Yo espero que eso quede claro. Y vamos a explicar, ser como niño no es ser un inmaduro, ni en su vida cotidiana, ni en su vida espiritual. Eso no es ser como niños, hermanos. Entonces, debemos nosotros, siendo niños en el Señor, crecer a la estatura de Cristo, tanto individualmente como iglesia, con los azotes amorosos muchas veces del Señor, hermanos, porque desafortunadamente muchas veces no, creo que siempre aprendemos es de esa manera. Mira, hermanos, ¿qué nos dice? Hermanos, nos dice la Escritura, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es en eso, hermanos. No es en el modo de pensar, en el modo de ver las cosas del Señor, pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. Hermanos, es muy triste. Hoy tenemos un problema grande con todo. Mire, es que la psicología le ha hecho tanto daño, no solo a la iglesia, sino al mundo en general. Hoy vemos la generación Peter Pan, hermanos. Eso es lo que vemos hoy. Niños de 40. Ay, mi bebé se va a casar a los 35, a los 40. Hermanos, mire, yo les quiero leer algo de los judíos. Dicen, ojo acá, hermanos. Dicen, las pequeñas, las mujeres, recibían la educación de las madres y permanecían con ellas hasta el matrimonio, cuando dejaban su hogar para formar el suyo. Los pequeños solo estaban junto a su madre durante la primera infancia, para luego acompañar al padre y a los hermanos mayores en el día a día. Ay, los niños trabajan, no, Dios mío, eso es explotación infantil. ¿Cuál explotación infantil? Ojalá aprendieran, ojalá el niño desde chiquito lo llevara al papá a hacer todas las labores. Qué bueno, hermano. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo no aprendería, hermano? No, prefieren mandarlo a unas escuelas de adoctrinamiento, hermano, que aprendan realmente lo que es la vida, hermano. Que aprendan, ojalá pudieran aprender, ojalá, por eso los niños del campo saben hacer tantas cosas, hermano, y nosotros no sabemos hacer nada, sabemos cambiar un bombillo, hermanos. O sea, la educación que hoy ofrecen no es una educación práctica, es una educación que le meten a usted una mar de conocimiento con un centímetro de profundidad, hermanos. Esa es la verdad. Miren, hermanos, para luego, listo, incluso aprendiendo de sus profesiones que consecuentemente seguían normalmente. A partir de los 13 años, los niños ya eran considerados mayores. Se realizaba la ceremonia del Bar Mishá, creo que se dice así, Bar Mishá, hijo de la ley, en paso de la niñez a la adultez, después del cual eran considerados miembros de la sociedad, miren. Y debían, a los 13 años, y debían obedecer la ley. Hasta hoy los judíos realizan el Bar Mishá todavía para los demás chicos. En el tiempo antiguo, un adolescente, lo que hoy se conoce como adolescente, ellos no creían en eso lógicamente, considerado ya mayor, se casaba generalmente entre los 16 y 22 años, ya trabajando. No, ay, mi niño, pobrecito, mi niñito, no puede hacer nada, hermano, nos educaron así, la generación Peter Pan, la generación Peter Pan. Hermano, mi abuelita se casó a los 16 años, tuvo como 12 hijos. Hermanos,
No puede, el niño tiene que estar allá en las naguas de la mamita, la niña, pobrecita. No, hermanos, eso no dice la Escritura. La educación de hoy nos ha enseñado cosas contrarias a lo que dice la Escritura, hermanos, contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Mire, por eso hoy en las iglesias, mire, los judíos, ustedes lo saben, porque eso lo ve uno, eso hay referencias de sobra de eso. Los niños, en el Antiguo Testamento, los niños judíos, antes de los 12 años, ya se sabían el Pentateuco de memoria, hermano. ¿Y hoy qué hacen en esa iglesia? Llevan a los niños a brincar y a saltar. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ya se lo sabían de memoria. Y nosotros ni siquiera nos leemos la Biblia. Hoy hablamos con Javier. ¿Cuántas veces nos podríamos leer la Biblia por lo menos una vez al año? ¿Cuántas veces? ¿O más de una vez? Más de una vez. Tenemos mucho tiempo para leer otras cosas si podemos. Mira, hermanos, pero hermanos, esa generación Peter Pan le ha hecho mucho daño a las cosas del Evangelio, hermano, a la iglesia y a la sociedad. A la iglesia y a la sociedad. Mire, Matthew Henry comenta algo con respecto a la cita de no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Los niños tienden a impresionarse con la novedad, pero no actuemos como ellos. Los cristianos deben ser como niños, desprovistos de mala intención y malicia, pero no deben ser iletrados en la palabra de justicia, sino solo en las artes de la maldad, hermanos, en eso. Mira, hermanos, por eso hoy, ojo, hermanos, en la malicia. Siempre hemos hablado, ojo, con los chistes de doble sentido, hermanos. Nosotros ya no estamos para eso, de verdad. Ya no estamos para eso. Yo le decía a unos hermanos en estos días, y hermanos, si es la realidad, hermanos. Tenemos grupos de familia, compartimos cosas del Evangelio y nadie dice nada. Pero compartimos los chistes, las cositas, y ahí sí todo el mundo opina. Los que nunca opinan con las cosas del Evangelio, ahí sí opinan con las cosas del mundo. Porque somos unos niños, solo queremos juego, diversión, que nos hagan reír. Y yo no estoy diciendo que no podamos compartir cosas, hermano. El problema es cuando se nota esa total evidencia en nuestro actuar, hermanos. Ese es el problema. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Dice 1 Corintios 10, dice, ¿a qué se sentó el pueblo? A jugar, a comer y a beber. ¿Y qué pasó? Quedaron postrados en el desierto, hermanos. No, hermano, eso no es. O sea, hermanos, seamos serios, de verdad seamos serios. Y eso no es ser amargado, hermanos, porque el cristiano tiene un gozo que nadie se lo quita, hermano. Un gozo de vida eterna. Un cristiano, si se le llega a morir, o sea, si se va a su esposa, si sabe que es cristiano, va a estar, claro, triste lógicamente, pero gozoso por dentro porque está en un lugar mejor. No le tiene miedo a la muerte ni nada de esas cosas, porque él entiende que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ay, hermanos, la iglesia hasta que vuelva a Cristo irá creciendo y madurando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Eso está en 1 Corintios 13. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, lógico. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, hermanos. La iglesia, hermano, hasta que vuelva a Cristo, peleará muchas batallas que le harán crecer a la estatura de Cristo, hermanos. Por eso, hermano, debemos nosotros crecer espiritualmente. No podemos quedarnos en la inmadurez espiritual. Debemos conocer la Escritura, saciarnos de la Escritura, hermanos. Conocerla a profundidad. Mire lo que dice la Escritura. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. Hermanos, por eso el Señor debe tratarnos a nosotros, moldearnos y disciplinarnos, para que crezcamos
a la altura del conocimiento de Cristo. El Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos tomando? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente nos humillamos, reconocemos lo que hemos hecho y aprendemos de ello? Es decir, nos apartamos de eso. Reconozco mi pecado, lo reconozco, me humillo, no me justifico en el pecado, pero además aprendo de ese pecado y me aparto de ese pecado, de los pecados. ¿O qué pasa? Al revés, nos enojamos, no se les puede decir nada, nos justificamos y seguimos igual. O sea, pecan, dice la Escritura, pecan y para colmo se enojan con el Señor. Dice un proverbio, ¿no es cierto? Hermanos, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, hermano. ¿Cómo estamos nosotros ahí, hermanos? ¿Cómo estamos? En el último capítulo es el trato a los niños en la iglesia, hermanos. Dice, versos 5 al 7 del verso base, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo, del 5 al 6, hasta ahí, en lo profundo del mar. Hermanos, entonces, dice, y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que recibe a alguien, a un hijo de Dios verdadero, está recibiendo a Cristo mismo, hermanos. Mire lo que dice Mateo 10 del 40 al 42. Si quieren no vayan, yo se las leo. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, aquí nos está hablando. Te va alguien a predicarle el evangelio, no lo recibe. Porque el que recibe la palabra de Dios, por medio de un hijo de Dios, de un niño, hermano, está recibiendo al Señor Jesucristo. Hermano, recibir a un niño, es decir, a un cristiano verdadero, tanto al oírlo como ayudarlo y compadecerse cuando sea necesario, es recibir a Jesucristo mismo. Es imposible separar al Señor de aquellos a quienes Él considera suyos. Benditos de mi Padre, heredará el reino. Dice en Mateo 25, vayan si quieren, 35 al 40, hermanos. Está hablando, esta es una de las citas más mal interpretadas, sobre todo por la Iglesia Católica Romana. Dice, yo sé que ustedes la conocen, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Miren, en la cárcel, hermanos. ¿Estaremos dispuestos a hacer eso? Cuando alguno de nosotros esté llevado a los tribunales y nosotros decimos, uy, no, yo no lo visito, a mí que ni me relacionen con él, porque imagínense. Vamos a ver, hermanos. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La Iglesia Católica utiliza esto por la ayuda social. Ellos creen que esto es simplemente darles de comer a los pobres. Hermanos, eso se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia, sobre todo en tiempos de tribulación y angustia, cuando nosotros, por agradar al hombre, o porque nosotros no nos metamos en problemas, estamos dispuestos a entregarnos también por nuestros hermanos, si es necesario, ayudarlos, a compadecernos de ellos. Hermanos, y al revés pasa lo mismo. Al desecharlos, a odiarlos, perseguirlos, es hacerlo directamente al Señor. Hay gran juicio. Mira, ahí mismo en Mateo 25, el 41 al 45, les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sigue, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Eso, y hace toda la relación, reescribe lo mismo, solo que en negativo. Y dice allá al final, en el verso final, dice, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, hermano. Hermano, miren,
Vamos a sufrir persecuciones, vamos a ser rechazados, no van a querer estar con nosotros, nos van a eliminar de las redes sociales, no van a querer estar con nosotros. Si salimos, algunos dicen que no vaya ese cristiano porque solo habla de Biblia y a mí me gusta estar en mis pecados y no quiero que nadie me diga nada ni nada. Hermano, eso es perseguir a un cristiano, eso es desechar a un cristiano, eso es no recibir a uno de esos pequeños hermanos. Esa es la realidad, eso es lo que dice la Escritura. Y por eso el Señor, cuando Pablo perseguía a cristianos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo cristianos, no los soportaba, no soportaba lo que le estaban predicando en ese momento. Y Pablo empieza a perseguir cristianos. Y el Señor no le dice: ¿por qué los persigue a ellos? Le dice: ¿por qué me persigues a mí? Ellos son mi cuerpo. Estamos íntimamente ligados, hermanos. Somos indivisibles, la cabeza y el cuerpo de Cristo. Somos indivisibles, no estamos separados. Si a mí si a mi cuerpo le pasa algo, se lo hacen a mi cabeza, o a la cabeza, que soy yo. Hermanos, con Cristo, ¿por qué? Porque con Cristo estamos juntamente crucificados, hermanos, dice Gálatas 2:20. Estamos sepultados con Él en el bautismo, resucitados con Él, nos dice Colosenses 2:12. Nada, hermanos, nada, escúchenme bien, nos separará de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Hermanos, aunque seamos llevados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Estamos seguros, hermanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Amén. Él nos cuida, hermanos. Debemos cuidarnos entre hermanos, pues cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, hermanos. A mí me recibe. Hermanos, y también nos dice acá: cuidado con hacerlos tropezar. Hacer tropezar a un hijo de Dios. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar, hermanos. El mal al que Jesús se refiere aquí, es decir, hacer que uno de los hijos amados de Dios peque, a eso se refiere, que peque principalmente, se refiere claramente a poner en su camino tentaciones, a hacer mal, trampas, seducciones engañosas. Jesús está diciendo que es preferible que a tal persona se le cuelgue al cuello una pesada piedra de molino y que sea ahogado en lo profundo del mar. Esto es, que con esta pesada piedra de molino al cuello, que haría más seguro el que se ahogase con esa piedra, se ha llevado lejos de la costa, donde las ondulantes aguas del mar turbulento o donde los océanos son muy profundas, y que allí se ha sumergido en esta tumba líquida de la que es completamente imposible el regreso. Es preferible eso. La piedra de molino mencionada es la piedra superior de los dos, entre las que se muele el grano. No es la piedra de molino a mano, sino la piedra mucho más pesada, imposada por un burro, por un asno. Porque ahí mismo lo dice en la Escritura. En el centro de la piedra de arriba, sea de molino o a mano, o movido por burro, hay un agujero a través del cual se echa el grano, que va a ser molido entre las dos piedras. Este agujero explica la frase: que se le cuelgue al cuello, porque tiene un agujero en el centro. Hermanos, cuidado nosotros, como cristianos también, cuidado con cosas que pueden hacer caer a otros hermanos. Ojo, hermanos, de verdad, ojo. Y esto no tiene nada que ver con exhortar, con llamar al arrepentimiento. No tiene nada que ver con eso, hermano, porque precisamente cuando uno llama al arrepentimiento es precisamente para que no pequen. Ojo, hermanos, con lo que hablamos. Ojo con lo que vemos. Ojo cómo actuamos. Ojo con nuestras disciplinas, hermano. Ojo cómo nos comportamos en el trabajo. Ojo cómo nos comportamos en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque por medio de esas cosas, hermano, así parezcan muy pequeñas muchas veces, vamos a hacer tropiezo
para otras personas que tal vez son más débiles en la fe o apenas están llegando a los caminos del Señor. Ojo con eso, hermano. Personas que usted les ha predicado y después los ve a usted con una vida totalmente que no da fruto, hermano. O sea, no puede ser así, hermano, no puede ser así. Mire lo que dice Romanos 14, del 20 al 21, hermanos. Estamos hablando de hacerlos tropezar con cosas aún pequeñas. Romanos 14, del 20 al 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Hermano, está hablando de cosas menores. Pablo, después vamos a leer, dice, si el comer carne, dice Pablo, va a hacer que alguien peque, yo prefiero no volver a comer carne. Entonces ahí, hermanos, cuando usted y yo nos tenemos que negar, hermanos, negar muchas veces, porque entonces van a decir, uy, este cristiano cómo habla, este cristiano no sé qué. Yo siempre le digo a los ancianos de la iglesia, cuando hablamos y tenemos reuniones siempre, digo, hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser los primeros en todo. Nosotros no podemos llegar tarde, nosotros tenemos que ser los que, cuando vamos a evangelizar, estamos los primeros, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el débil en la fe dice, pero si el anciano no lo hace, ¿yo qué? Debemos ser los primeros, hermano. Y eso obviamente aplica para todo. Más responsabilidad tenemos unos, pero usted también tiene responsabilidades, porque hay más débiles que usted en la fe. Y si a usted lo ven haciendo algo indebido, pues va a decir, pero si ese que lleva más tiempo que yo ¿por qué no? Yo siempre cuento una historia. Me pasó cuando estuvimos en un encuentro allá en Casa sobre la Roca, hace más de 10 años yo creo. Y yo llegué, estábamos en el encuentro y después salieron allá a la piscina, bueno, etcétera, etcétera. Y yo cuando llegué a la piscina vi a uno de los pastores con otros hermanos allá sentados en la mesa y todos tomando cerveza. Eso para mí fue muy duro. Eso para mí fue muy duro. Eso a mí me dolió. Yo decía, pero Dios mío, ¿esto qué es? Claro, sí, a veces, pero una cerveza, hermano, está haciendo caer. Yo era un débil en ese momento. Por la gracia de Dios, hermano, yo no me alejé de los caminos de Cristo, porque Él me sostiene. Pero sí, mi corazón sí fue lastimado, o bueno, no sé cómo se llama eso. O sea, no pueden hacer ellos eso, hermanos. No pueden hacer. Dice Pablo, si comer carne hace que otro tropiece, pues yo no comeré carne, dice. O sea, estaba dispuesto a una de esas cosas, hermano. Hermanos, tenemos libertad, es cierto, pero cuidado con que esa libertad sea tropezadero para otros, hermanos. Primera de Corintios 8, del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, dice. Estamos en hacerlos tropezar. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perdonará al hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida, mire lo que yo les decía, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. A nosotros nos tienen que ver más firmes y radicales, hermano, en todas las cosas. Dicen, pero si él no lo hace, si él no lo hace, si él no lo hace. Mira, hermanos, de verdad, debemos ser ejemplos en todo. Debemos ser ejemplos. Y tanto, está hablando de los ancianos, eso aplica para nosotros, en el trabajo, en la iglesia, en todo lado, hermanos. Que yo no sé por qué, cuando uno habla de estas cosas, siempre hay dos extremos totalmente equivocados, hermanos. Por ejemplo, con temas del trabajo. Hay personas que creen que como uno es diligente, y hay que ser diligente, entonces tiene que ser un burro para trabajar y su vida es solo trabajo. Y eso está mal, hermanos. Pero hay otros que se van al otro extremo. Y entonces, como creen que no hay que trabajar, sino ser un mal empleado, un mal cristiano, un mal cosa, entonces no hacen lo que tienen que hacer, hermano. Y ninguna de las dos cosas está bien. Ninguna de las dos cosas está bien.
¿Por qué? Porque vamos a hacer pecar y caer a otro. Me van a decir, pero ¿y ese luego no es cristiano? ¿Y ese luego? ¿Y ese luego? Hermanos, ¿y cuál es su norma? Hacer todo para Él y negarnos cuando sea necesario, hermanos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y sigue diciendo, no seáis tropiezos, estamos en los tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agradando a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque así nos estamos comportando como el impío. Hay gran advertencia y juicio, y les voy a dar varios ejemplos. Lo que hace el falso maestro, ¿qué dice? El falso maestro, ¿qué hace? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, hermanos. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy hay mucho de esto, hermanos. ¿Por qué el nombre del evangelio es tan blasfemado hoy? Por estos herejes, por estos falsos maestros. Y todavía hay cristianos que están diciendo, no diga nada, no les diga nada a los falsos maestros. Hermanos, por culpa de ellos es que se blasfema el nombre de Cristo. Porque por culpa de ellos dicen, todos los pastores son ladrones, eso el evangelio es una mentira, eso allá solo le roban la plata, por causa de estas personas. Y todavía hay cristianos que los defienden, cristianos entre comillas. Estas personas son tropezadero para la causa del evangelio. Pero también cuando exhiben el pecado, cuando el mundo en general se exhibe el pecado. Mire lo que dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Claro, publican su pecado. Entonces cada vez el pecado es más tolerable. Es más tolerable, eso es tropezadero. Entonces lo hacen más tolerable el pecado, más tolerable. Entonces dicen, esos cristianos son unos exagerados. Mire, lo vemos con la comunidad LGBTI, la gente que se enorgullece de lo que, con sus rumbas, con sus fiestas, con su avaricia, con su amor al dinero, con todos sus amores mundanos, hermanos. Y dice la Escritura que lo que debería ser su vergüenza es su gloria. Eso debería ser vergüenza, pero es su gloria. Son tropezadero para la causa del evangelio. Habla de la ramera, que son indecorosas. ¿Sí? La mujer ramera. Dice, a muchos ha hecho caer, heridos, y aún los más fuertes aún han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, mire, ojo, siempre hemos hablado, ojo, mujeres, ojo cómo se visten, ojo cómo se visten, ojo cómo se visten. Hacen caer a otro. Claro, el otro también es responsable, porque dice que si tu ojo te hace caer, pues córtatelo. Ahí los dos son responsables. Pero hermano, los dos son responsables. Los dos son responsables. No uno ni el otro. Los dos son responsables. Miren, también los que aprueban el pecado, como sucede mucho de pronto, sí, en la sociedad en general, los políticos hacen mucho eso. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son tropezaderos, hermano. Están diciéndole, tranquilo, eso no es problema, tranquilo, que abortar no es pecado, no se preocupe, eso es protegido por la ley, es tu propio cuerpo. No solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. No, tú tienes derecho a escoger tu sexo, tú no sé qué, el Señor te hizo, Dios te hizo allí, utilizan el blasfema en el nombre de Dios. Dios es amor. Hermano, eso es abominable para el Señor, porque el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor, hermano, y eso también nos puede pasar a nosotros. Ojo con eso, hermanos, con justificar lo que no es justificable, porque estamos siendo tropezadero para la causa del evangelio. Como con la familia, con los hijos, cuando siempre estamos diciendo que en paz descanse. Es que es muy fácil mandar a todo el mundo al cielo, es facilísimo, pero eso es condenable para el Señor cuando no es verdad. Eso es condenable. Mira, aquí lo dice, el que justifica al impío lo está justificando, que en paz descanse. Hermano, si no creyó en Cristo, si no se arrepintió, no está descansando en paz,
está bajo la ira de Dios. Entonces, ¿por qué es tropezadero? Porque está haciendo que las personas no vean la necesidad del Evangelio. Y eso es tropezadero para la causa del Evangelio. Hermanos, pero ni el decreto eterno de Dios, ni los hechos de la historia ofrecen excusa alguna para el terrible pecado de inducirlos a otro alma. Entonces muchos dicen, pues como ya todo está escrito, como ya no sé qué. No, hermano, así tampoco es. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Perdón, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces llegan a decir, no, pues es que Judas ya estaba predestinado para condenación. Pobrecito Judas, y justifican al impío. No, dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuidado, hermanos, entonces con hacer tropezar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Mucho más al cristiano verdadero, a los hijos de Dios, que es lo que estamos más que todo enfatizando. Hermanos, pero ¿cuándo sí debe haber tropezadero? O más bien, para unos va a haber tropezadero. Cristo es tropezadero para muchos. Es la roca de escándalo para aquellos que no son como niños, los que se creen justos. Mire lo que dice Romanos 9, del 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, como la fe de los niños, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, en Cristo, los que cuestionan, los orgullosos, el Señor le dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Los que os humillan a Él y reconocen su condición, Jesús les dijo, id y haced saber, como a los discípulos les dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pero mire lo que dice al final, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, hermano. Mire, todo aquel que se condene, realmente eso es lo que le está pasando. Tropezó contra la roca de escándalo, contra la roca que hace caer. Tropezó, no soportó, dijo, no, esto es mucha exageración, esto no sé qué, yo quiero vivir en mis pecados, yo con un pie acá, con un pie acá. Así eran los judíos, con un pie en las cosas de Dios supuestamente y con otro pie en sus ritos, en sus cosas, en su comodidad, en su fariseísmo, en todas esas cosas, hermanos. Hermanos, pero Cristo, hermanos, nosotros somos bienaventurados porque no hemos hallado tropiezo en Cristo, hermanos. El mundo, hermanos, busca exaltación, posición, estatus, dirigir, poder, es orgulloso y soberbio, como veíamos al principio. No quieren ser siervos, son impíos, incrédulos, no se han humillado ante el Señor, cuestionan todo lo que proviene de Él. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos hablando a aquellos que no han creído en Cristo. Han rechazado al pueblo de Dios, no han querido escuchar su mensaje, han rechazado al mismo Señor y Dios del universo. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Rechazan el Evangelio, han rechazado la palabra de Dios, han tropezado con la roca de escándalo, con la roca que hace caer. Ellos no entrarán al reino de los cielos. Humíllese ante Él, hágase como niño. Iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Queremos los beneficios del Evangelio y no sus deberes? ¿Queremos a Cristo como siervo y no como Señor? Así no se ve el reino de los cielos, el Evangelio ni la vida cristiana, hermanos. Miremos el ejemplo de nuestro Señor. Se humilló siendo Dios.
Miremos a Juan el Bautista. No buscaba exaltación ni comodidades. Buscaba servir al Señor, hermanos. Aprendamos que el único camino para subir es descender. Queremos ser grandes, hermanos, hagámonos pequeños. Queremos subir, hermanos, rebajémonos. Queremos reinar, sirvamos, hermanos. Seamos como niños, humillados, obedientes, apartándonos de nuestros pecados, sin cuestionar al Señor, sin la malicia del mundo. Seremos grandes en el reino de los cielos, seremos exaltados. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuidado, hermanos, cuidado con cosas que pueden hacer caer a otros hermanos. Lo que hablamos, lo que vemos, cómo actuamos, nuestras disciplinas del Señor, en el trabajo, en la iglesia. Así hace el mundo impío. Hay gran advertencia y juicio. Mire lo que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sigamos su norma, hermanos. Hacer todo para Él, negarnos cuando sea necesario. Crezcamos a la estatura de aquel que nos rescató. Cristo es exaltado, tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Hermanos, miren, seamos como niños, hermanos, seamos como niños. No cuestionemos la Escritura, cuestionemos lo que nos dice el mundo. Cuestionemos lo que nos dice el mundo. No cuestionemos la palabra de Dios. Esta palabra ya ha sido probada a lo largo de los siglos, hermanos. Esta palabra no la van a poder derrumbar, hermanos. Esta palabra, Cristo, que es el personaje central de esta palabra, ya murió un día en la cruz, hermanos. Ya la humanidad vio eso. Estamos 2018 años después de Cristo, hermanos. Él partió la historia en dos de la humanidad, hermanos. Cristo ha sido tropezadero y seguirá siendo tropezadero para muchos. Espero que para ninguno de los que estemos acá sea tropezadero. Seamos como niños, hermanos, humillémonos ante el Señor. Hoy es el día de la salvación, ya dejemos de estar pensando como niños mundanos. Seamos serios, hermanos, cojamos las cosas del Señor seriamente, hermanos, y entendamos que esto, hermano, es temporal. Esto es temporal, hermano, estamos en una batalla. Estamos en una batalla, hermanos. Entendamos que hay muertos allá afuera que necesitan el Evangelio. La gente allá afuera no necesita palmaditas suyas. La gente allá afuera necesita el Evangelio de Jesucristo. Necesita entender que ha pecado, que está bajo la ira de Dios. La gente allá afuera no necesita su falsa misericordia, su falso amor, porque eso es lo que es. La gente allá afuera necesita ser rescatada de la ira que se viene sobre la humanidad, hermanos. Y solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo puede salvar, hermanos, pero nosotros parece que no lo entendemos. Seamos como niños, hermanos, seamos como niños. Creamos todo lo que dice la Escritura. Dudemos de todo lo que dicen allá en el mundo. Dudemos, hermano. No hagamos al revés. Vienen filosofías de afuera y, ay no, yo creo que eso es la Biblia. Y empieza uno a acomodar la Biblia a lo que le dicen allá. No, hermano. La Biblia la palabra de Dios es eterna, hermanos. Es eterna. Es inmutable la palabra de Dios. Tiene más de 3000 profecías cumplidas. 300 en Cristo, hermanos. Que Dios nos guarde cuando lleguen esas dudas a nuestra mente. Son dardos del enemigo, hermanos. Cristo murió en la cruz, hermanos. Y Cristo va a volver a resucitar un día a los vivos y a los muertos. Y Él va a ser recibido en gloria, hermano. Nosotros también vamos a ser recibidos en gloria. Porque nos humillamos verdaderamente como niños, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por todo, Señor. Permite que esta palabra nos sirva a nosotros, Señor, y perdónanos cuando muchas veces somos incrédulos, Señor. Perdónanos cuando muchas veces somos rebeldes, Señor, somos rebeldes muchas veces. Perdónanos por nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor. Permite que esto nos sirva a todos, Señor. Que seamos verdaderamente como niños en la palabra. Señor, niños en la palabra, Señor, te lo pido. Que no seamos maliciosos, no estemos solo pensando en lo malo, Señor, en el doble sentido, en todas esas cosas, Señor. Guárdanos, Padre Santo. Quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.